El océano es el mayor cementerio de la Tierra, y los naufragios son el vivo ejemplo de ello. Los naufragios son los epitafios del mar, historias rotas que reposan bajo toneladas de agua esperando ser recordadas, y ese es precisamente el tema del que vamos a hablar. Hoy, les traigo el iceberg de los naufragios más perturbadores, donde veremos desapariciones, sucesos extraños y misterios que aún no han podido ser resueltos. Sin más preámbulo, empecemos. Comenzamos con el nivel 1. El Beikimo era un carguero de la Compañía de la Bahía de Hudson, construido en 1914 para transportar pieles, madera y mercancías a través de las aguas heladas del Ártico. Durante años cumplió su labor sin incidentes, hasta que el 1 de octubre de 1931, el destino decidió escribir su leyenda. Ese día, el barco quedó atrapado por el hielo cerca de Barrow, Alaska, y fue cuando el capitán Sidney Cornwall decidió evacuar a la mayoría de la tripulación en avión, mientras él y 14 hombres permanecían en un refugio improvisado sobre el hielo, esperando que el clima mejorara. El Beikimo no estaba hundido, solo atrapado, y esa diferencia es lo que hace a este caso único. El 15 de octubre, Cornwall y sus hombres lograron reabordar el barco, pero lo encontraron dañado y con riesgo de quedar atrapado de nuevo. Sabiendo esto, retiraron las pieles más valiosas y parte del equipo de navegación, construyeron un pequeño refugio de madera en la orilla, y lo abandonaron por segunda vez, convencidos de que el hielo lo reclamaría pronto. Luego el 24 de noviembre, fue cuando una tormenta feroz azotó la zona. Durante horas, la tormenta azotó ferozmente, y cuando paró, el refugio aún resistía, pero el Beikimo había desaparecido. La tripulación lo dio por hundido por lo que parecía ser una obvia razón. Sin embargo, días después, un cazador inuit se presentó con una noticia imposible. Había visto al barco navegando libre a más de 70 kilómetros de distancia. Cornwall organizó una expedición inmediata y lo encontró a la deriva, pero milagrosamente intacto. Subió a bordo por última vez, retiró los instrumentos que quedaban y entendió que el barco estaba condenado debido a las condiciones climáticas extremas, por lo que lo abandonó definitivamente, sin imaginar que aquel sería el principio de una historia que se extendería por décadas. Durante los siguientes 38 años, el Beikimo fue visto una y otra vez, encallado, a la deriva y hasta moviéndose lentamente entre los témpanos. Nadie volvió a tripularlo y ningún intento de remolcarlo prosperó, e incluso en los pueblos inuit comenzaron a llamarlo el fantasma del Ártico, un barco que parecía negarse a morir. La última vez que alguien lo vio fue en 1969, pero después, desapareció por completo, como si finalmente hubiera encontrado un rincón del hielo dispuesto a guardarlo para siempre. En 2006 el gobierno de Alaska lanzó una búsqueda formal, pero nunca hallaron nada, y hasta el día de hoy su paradero sigue siendo un misterio. Cuando el Barata zarpó de Durban el 26 de julio de 1909, rumbo a Ciudad del Cabo, se suponía que era la joya de la flota australiana. Medía más de 130 metros, era lujoso, veloz y tan tecnológicamente avanzado que lo apodaban el Titanic australiano. Irónicamente, se perdió 3 años antes del propio Titanic, dejando tras de sí un misterio aún más desconcertante. El barco había tenido problemas desde su primer viaje, donde muchos pasajeros reportaron que se balanceaba de forma extraña, como si el centro de gravedad estuviera peligrosamente mal calculado. Entre ellos estaba Claude Hess, un ingeniero naval que desembarcó en Durban tras tener un mal presentimiento. Incluso en una carta enviada luego a su esposa, dijo que el buque era inestable y se comportaba como si quisiera darse vuelta. Y horas después de dejar el puerto, el Barata desapareció con sus 211 tripulantes y pasajeros en algún punto entre Durban y Ciudad del Cabo. El último barco que lo vio fue el Guelph, cuyo capitán declaró haber observado una gran ráfaga de luz roja detrás del Barata poco después de cruzarse con él, pensando que era una señal rutinaria, pero nunca volvió a tener contacto. Si realmente fue un destello de socorro, quizás el Barata sufrió una explosión interna o un fuego repentino en la sala de calderas, teoría que explicaría por qué nunca hubo tiempo para lanzar botes ni enviar mensajes. Durante meses, barcos y aviones sobrevolaron la costa en busca de restos, pero no encontraron nada, ni cuerpos, ni madera, ni una sola pieza reconocible. Era como si el Barata se hubiera evaporado en el mar. En 2001,
el explorador Clive Cussler y su fundación Numa anunciaron que habían hallado un naufragio que coincidía con sus dimensiones. Sin embargo, tras una revisión, el naufragio fue identificado como el carguero Drummondby, hundido años después del Barata. Algunos investigadores creen que el barco se hundió por un error de diseño, ya que su estructura alta y pesada habría hecho que bastara una sola ola lateral para volcarlo, pero otros sostienen que su desaparición fue demasiado súbita incluso para eso. Lo cierto es que más de un siglo después, ni una sola pieza identificable del Barata ha salido del fondo del mar. El 31 de enero de 1921, un guardacostas estadounidense avistó un velero encallado frente al cabo Hatteras, en Carolina del Norte. Era el Carol Derring, un majestuoso bergantín de 5 mástiles, balanceándose sobre los bancos de arena de Damman Shoals, un lugar que los marinos llamaban el cementerio del Atlántico. Desde la orilla, el navío parecía intacto, pero algo en su quietud resultaba antinatural porque no se movía nadie a bordo, ni se escuchaba un solo sonido. Cuando finalmente los rescatistas pudieron abordarlo, notaron que no había tripulación. Los camarotes estaban abandonados con prisa, los relojes detenidos, y la mesa del comedor seguía servida como si los marineros fueran a volver en cualquier momento. Además el timón estaba roto, el ancla desaparecida, y los botes salvavidas simplemente no estaban. Las últimas noticias del barco provenían del faro de Cabo Lookout, donde Thomas Henry Duxie aseguró haber visto a un hombre desconocido gritando desde cubierta que el Deering había perdido su ancla. Aquel detalle se volvería crucial, pues sugería que el capitán había perdido el control de su propia tripulación, y desde entonces, el barco navegó a la deriva hacia su destino final. La primera teoría surgió casi de inmediato: un motín. Los investigadores creían que el capitán Wallace Wormald mantenía una relación tensa con su primer oficial, Charles McClellan, y que la mezcla de cansancio, aislamiento y alcohol a bordo pudo detonar la rebelión. Los amotinados habrían asesinado o abandonado al capitán y después huido en los botes salvavidas, muriendo en el mar. Pero el hallazgo del barco en perfecto orden, sin rastros de violencia ni señales de lucha, debilitó esa idea. Con el paso de los años, el misterio se tornó aún más profundo, ya que algunos marinos empezaron a vincular el caso con una serie de desapariciones ocurridas en la misma región del Atlántico durante los años 20. Surgió entonces una segunda hipótesis más inquietante, que el Deering fue víctima de un fenómeno magnético o natural desconocido, una anomalía que habría desorientado su rumbo y a su tripulación, empujándolos a la deriva hasta desaparecer. Lo cierto es que nadie volvió a ver a ninguno de los tripulantes, y el barco permaneció varado durante semanas hasta que el océano lo deshizo lentamente. Finalmente, el gobierno decidió dinamitar los restos del casco para despejar la ruta marítima, poniendo fin a su existencia física, pero no al enigma que lo rodeaba. El Resolven era un pequeño velero mercante noruego, de casco firme y vela cuadrada, dedicado al transporte de madera por las gélidas rutas del Atlántico Norte. El 29 de agosto de 1884, fue hallado a la deriva cerca de Terranova, Canadá, meciéndose serenamente sobre un mar tranquilo, pero su cubierta contaba otra historia. Cuando lo inspeccionaron, encontraron rastros de sangre fresca en la popa y alrededor de la escotilla de proa, pero ningún signo de lucha, ni disparos, ni destrozos. Las velas estaban perfectamente izadas y tensas, la carga de madera intacta, y los camarotes mostraban pertenencias personales aún en su sitio, como relojes, tazas de té y ropa seca. Nada parecía indicar pánico ni saqueo, lo único fuera de lugar era el pequeño bote salvavidas, ausente. El más grande seguía amarrado a bordo, lo cual es extraño, es como si una evacuación deliberada, pero precipitada, los hubiese obligado a huir en minutos. Algunos marinos creyeron que habían sido atacados por piratas o contrabandistas, pero no había signos de robo, ya que toda la carga permanecía. Otros pensaron en una pelea entre la tripulación, quizá un motín que culminó en sangre y huida. Pero si hubo violencia, ¿por qué nadie resultó encontrado flotando cerca? Una explicación más técnica sugirió que el Resolven pudo haber sufrido una colisión menor con hielo, donde tal vez el crujido del casco o el golpe de un bloque flotante hizo creer a los marinos inexpertos que el barco se hundía. En pánico, habrían tomado el bote más pequeño para evacuar, pero las frías aguas del Atlántico Norte los devoraron sin dejar rastro.
Sin embargo, cuando el Resolven fue remolcado al puerto, su casco estaba intacto, no había ni una sola grieta ni filtración de agua. A pesar de todo, la tripulación jamás fue hallada, y 11 vidas desaparecieron aquella noche sin explicación, dejando tras de sí un navío perfectamente navegable, con un misterio que le valió el apodo de el Mare Celeste galés. Y ya que mencionamos al Mare Celeste, hablemos de él. El Mare Celeste es el naufragio más célebre de todos los tiempos por una razón: nadie murió a bordo, nadie lo hundió, y sin embargo, todos desaparecieron. El 4 de diciembre de 1872, el bergantín fue hallado a la deriva cerca de las Azores por el buque británico Dei Gratia. A primera vista, el barco parecía navegable, con velas en su lugar, casco intacto y timón funcional, pero no había un alma a bordo. Los hombres del Dei Gratia subieron esperando hallar cuerpos o señales de una tormenta, pero lo que encontraron fue extraño. En la cocina la comida estaba a medio preparar, en la mesa, los utensilios estaban sin lavar y en los camarotes, habían relojes, joyas y dinero, todo donde debía estar. La bodega, que transportaba 1.700 barriles de alcohol desnaturalizado, permanecía cerrada y casi intacta, por lo que no hubo robo, solo una calma insoportable. La última anotación en el cuaderno de bitácora era del 24 de noviembre, y no era nada fuera de lo común: clima con buen viento, curso estable, y sin peligro a la vista. 10 días después, el barco flotaba vacío, faltando únicamente el bote salvavidas, el cronómetro y el sextante del capitán. El capitán Benjamin Briggs, su esposa, su hija pequeña y los 7 marineros parecían haber tomado la decisión de abandonar el barco por voluntad propia. Pero, ¿por qué? En la cabina del capitán se halló una espada oxidada con manchas pardas, y a su lado, una cuerda cortada colgaba del costado del barco, como si alguien hubiera amarrado el bote salvavidas para mantenerse cerca. La teoría más lógica sugiere que el capitán ordenó abandonar el navío temporalmente, tal vez por temor a una fuga de alcohol en los barriles que pudiera provocar una explosión, una decisión prudente si hubieran regresado, claro. Porque el capitán Briggs, un hombre experimentado y cauteloso, abandonaría un barco perfectamente navegable, con comida caliente en la mesa y su familia a bordo, por una amenaza que no dejó el menor rastro de daño en la nave? El Mare Celeste es el testamento de que, a veces, la verdad más aterradora es la que el océano se niega a devolver. Bajamos al nivel 2. El Joyita era un pequeño barco de 21 metros, considerado prácticamente insumergible. Había sobrevivido a daños de guerra, incendios y choques en su historial, por lo que cuando partió el 3 de octubre de 1955 desde Samoa con destino a las islas Tokelau, nadie imaginó que acabaría protagonizando uno de los mayores enigmas náuticos del Pacífico. A bordo iban 25 personas, 16 tripulantes y 9 pasajeros, además de una valiosa carga de madera, alimentos, medicinas y 3 toneladas de carne refrigerada. Pero el 6 de octubre, el Joyita no llegó a su destino, y pasaron semanas de silencio donde no había señales de naufragio ni radio de emergencia, solo el océano vacío. 5 semanas después, el 10 de noviembre, un barco mercante lo encontró a la deriva a más de 1.000 kilómetros del rumbo previsto. El hallazgo fue perturbador porque el Joyita flotaba inclinado hacia un costado, con parte del casco sumergido pero aún navegable, además no había nadie a bordo, y tampoco había ninguna pista de lo que había ocurrido. Acá es donde entra lo inquietante, porque los 3 botes salvavidas habían desaparecido, y también faltaban el cuaderno de bitácora, los instrumentos de navegación, las armas del capitán y parte de la carga. En cubierta, los rescatistas hallaron una bolsa médica con vendas ensangrentadas, como si alguien hubiera intentado atender a un herido en medio del caos. Además, habían daños estructurales visibles, y cuando una investigación formal sobre el destino del Joyita se llevó a cabo en febrero de 1956, encontró que la embarcación estaba en mal estado, y posiblemente los daños habrían llevado a la tripulación a evacuar cuando el buque se empezó a inundar. Aún así, se determinó que el destino de los pasajeros y la tripulación era inexplicable según las pruebas presentadas en la investigación, porque básicamente el Joyita no podía hundirse. Era un barco con una estructura especial que hacía extremadamente difícil, si no imposible, que se hundiera por completo.
El capitán Mellor debería haber sido muy consciente de la capacidad del barco para mantenerse a flote, lo que lleva a la especulación de que él había muerto o que había quedado incapacitado por algún motivo. Y sin el capitán para tranquilizar a las otras personas a bordo, es posible que los supervivientes, asustados por la inundación y la inclinación, hubieran entrado en pánico y se hubieran lanzado a las balsas salvavidas. Sin embargo, esta teoría no explica el resto de las anomalías, como la falta de instrumentos de navegación, las armas y el cuaderno de bitácora. Si el Joyita era insumergible y aún flotaba, ¿por qué 25 personas decidieron abandonarlo en mar abierto, arriesgándose a morir en botes salvavidas pequeños? A pesar de las teorías, ninguna de las 25 personas fue hallada. El 18 de abril de 2007, un catamarán llamado K-II fue encontrado a la deriva cerca de la Gran Barrera de Coral, Australia. A bordo, se encontraron las posesiones de los tres tripulantes, Derek Patton, Peter Tunstall y James Tunstall, navegantes experimentados, pero ni un solo rastro de los hombres. El motor estaba en marcha, la computadora portátil encendida, y la mesa estaba servida con los platos a medio terminar, incluso los chalecos salvavidas colgaban intactos en sus perchas. Lo único anómalo fue una vela que estaba parcialmente rasgada, lo que sugería una breve lucha o un evento repentino. El K-II era un misterio en toda esencia, porque las autoridades examinaron el GPS y las grabaciones de la cámara, pero la evidencia solo profundizó la intriga. La última evidencia muestra a los tres hombres vivos el 15 de abril, y luego de eso, nada. No hubo señales de auxilio, ni rastros de sangre o de lucha, es como si los tres hombres hubieran sido evaporados del barco en plena calma. Las recreaciones oficiales elaboradas por las autoridades nunca lograron explicar un escenario donde tres personas desaparecen simultáneamente sin llevarse ningún equipo de supervivencia y sin dejar un Mayday. La teoría más aceptada se centra en un accidente en cadena, ya que la vela rasgada sugiere que uno de los hombres pudo haber intentado asegurarla y cayó por la borda. Los otros dos, al intentar un rescate inmediato en aguas tranquilas, cayeron o fueron arrastrados por las cuerdas en un intento fallido y simultáneo, y claro, con el motor aún en marcha, habrían quedado a la deriva sin posibilidad de hacer absolutamente nada. Pero esta teoría no explica por qué los tres chalecos salvavidas estaban colgados en su sitio, y sobre todo por qué en pleno rescate dejarían el motor encendido. Tampoco responde a la ausencia de cualquier señal de socorro registrada en el GPS o la radio, así que, muchas cosas no encajan, y por eso el caso es el caso perfecto de un misterio donde la única explicación plausible está incompleta, y la realidad parece ser más extraña que la lógica. La Emman Line era conocida por sus elegantes y veloces vapores, y el City of Glasgow era una de sus joyas. El 1 de marzo de 1854, zarpó de Liverpool con destino a Filadelfia, llevando a bordo a 480 personas entre pasajeros y tripulación. El barco se dirigía a un invierno hostil en el Atlántico Norte, y aunque era un navío moderno y resistente, nunca llegó a su destino. Meses de búsqueda no arrojaron nada, ni un bote salvavidas, ni un resto de madera, y ni una pieza de la carga. Era como si el enorme barco, con casi 500 almas, se hubiera evaporado en el mar. Pero lo inexplicable se transformó en una macabra coincidencia 16 años después. El City of Boston, un barco gemelo casi idéntico en diseño y estructura al City of Glasgow, partió de Halifax el 28 de enero de 1870 con 191 personas. Al igual que su predecesor, navegaba hacia Liverpool durante las brutales condiciones del invierno atlántico y, al igual que él, desapareció sin dejar el menor rastro. La pérdida de dos barcos idénticos, en la misma ruta y en la misma época del año, apuntó a una posible verdad mucho más siniestra que una simple tormenta. La investigación de la segunda desaparición sugirió que el diseño de estos vapores tenía un defecto estructural fatal, una debilidad inherente en el Atlántico Norte que se manifestaba en condiciones específicas de tormenta o hielo. Se especuló que el impacto repentino con un témpano o una explosión de calderas pudo haberlos destruido instantáneamente. ¿Pudieron dos buques ser víctimas de un fallo de diseño que sus ingenieros jamás detectaron, o algo más pasó en esa ruta?
En plena Primera Guerra Mundial, el Sabrina, una goleta británica de 3 mástiles dedicada al transporte de carbón, zarpó el 15 de octubre de 1917 desde Falmouth, Inglaterra, con destino a Saint-Brieuc, Francia. A bordo viajaban su capitán y 5 hombres, en una travesía que debía durar menos de 2 días, pero el Atlántico, en tiempos de guerra era un tablero mortal, con submarinos alemanes que patrullaban constantemente esas rutas, atacando barcos civiles sin aviso previo. 2 días después, el 17 de octubre, el Sabrina fue hallada encallada cerca de Shoreham-Bassey, en la costa sur de Inglaterra. La escena parecía detenida en el tiempo, las velas seguían parcialmente izadas, las luces de navegación aún encendidas y la carga de carbón intacta. Pero no había ni un alma a bordo, el barco estaba perfectamente conservado, solo que vacío. Tampoco había señales de combate, ni agujeros de proyectiles, ni daños por explosión. Todo indicaba que la tripulación había abandonado la nave, ya que el bote salvavidas, los documentos del capitán y los instrumentos de navegación habían desaparecido. Sin embargo, las pertenencias personales, el dinero y la carga seguían allí, lo que es bastante extraño. La hipótesis más aceptada sostiene que el Sabrina fue interceptado por un submarino alemán, y es posible que la tripulación fuera tomada prisionera o ejecutada en alta mar. Sin embargo, esta teoría se quiebra con un detalle: los submarinos alemanes solían hundir los barcos mercantes que abordaban, para eliminar pruebas y evitar que el enemigo conociera su posición. ¿Por qué en este caso, el Sabrina habría sido la excepción? A pesar de las teorías, nadie volvió a ver al capitán ni a sus 5 hombres, y ningún registro militar alemán, británico o francés menciona el encuentro. Seguimos con el nivel 3. En la década de 1970, el destructor Stein, una fragata de la Marina de los Estados Unidos especializada en guerra antisubmarina, regresó de una misión rutinaria con algo más que marcas de combate. Durante su patrullaje en el Océano Pacífico, su cúpula de sonar, una estructura de goma ubicada bajo el casco y esencial para detectar submarinos, apareció severamente dañada. Pero lo más desconcertante fue lo que reveló la inspección: las marcas parecían hechas por garras o dientes, y muchas eran de un tamaño desconocido para cualquier criatura marina registrada. Algunas de estas incisiones presentaban fragmentos de garras o colmillos incrustados en el recubrimiento, y algunos biólogos que examinaron el material identificaron similitudes con los tentáculos de calamares gigantes, pero el tamaño sugerido por las marcas superaba con creces a cualquier ejemplar documentado hasta ese momento. La teoría más aceptada señala que, al emitir pulsos de sonido de extrema intensidad para ver bajo el agua, el sonar pudo haber invadido o irritado a un depredador que reside en las fosas abisales, y este la habría atacado confundiéndola con una presa o algo así. Pero el problema no es el ataque en sí, sino que pudo ser tan grande para dejar semejante daño. Los biólogos confirmaron que las marcas eran consistentes con las ventosas de un cefalópodo, es decir, un calamar. Pero aquí reside el terror insondable: la criatura que atacó al Stein no era cualquier calamar gigante. Si los fragmentos incrustados y las marcas de succión dejadas en el recubrimiento de goma son correctas, el depredador debía tener tentáculos con ventosas de hasta 46 centímetros de diámetro, es decir, estamos hablando de que esa cosa era aproximadamente 10 veces más grande que los calamares gigantes que se han podido documentar y estudiar. La pregunta final, y la más inquietante, es: ¿qué tan grande tuvo que haber sido ese calamar para que la que hemos documentado hasta ahora solo sea su pariente pequeño? El Cyclops fue el orgullo de la Marina estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. Con más de 165 metros de eslora y un casco de acero de última generación, pertenecía a la clase Proteus, una que estaba diseñada para transportar carbón y mineral de manganeso, esencial para la fabricación de municiones de guerra. El 22 de febrero de 1918, el Cyclops zarpó desde Brasil con destino a Baltimore, haciendo una parada en Barbados antes de seguir su rumbo con 309 personas a bordo. Luego de que el buque partiera a Baltimore, fue avistado por última vez frente a las costas de Virginia, pero luego de eso, desapareció sin dejar rastro. Ni un solo mensaje de socorro fue emitido, y ni un fragmento de metal fue hallado, el mar simplemente lo había devorado por completo. Las investigaciones posteriores revelaron que el capitán, George Worley,
era conocido por su comportamiento errático y algunos marineros afirmaron que había discutido con oficiales y amenazado con arrestos antes de zarpar, lo que habría sembrado teorías sobre motín y sabotaje. Y es que el hecho de que Borley fuera de origen alemán alimentó sospechas, especialmente porque desapareció durante la Primera Guerra Mundial. Y aunque la inteligencia naval concluyó que no había pruebas de deslealtad, la figura del capitán se convirtió en un posible chivo expiatorio para explicar la tragedia, pero esto no explica las otras dos desapariciones posteriores en el mismo punto. Décadas más tarde, en 1941, los buques Proteus y Nereus, gemelos del Cyclops y construidos con el mismo diseño, desaparecieron sin dejar rastro en la misma región del Atlántico, una zona que coincide con lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Los tres buques compartían el mismo destino y el mismo punto de desaparición sin emitir señales de auxilio y sin dejar restos visibles. Para algunos, fue simple coincidencia de errores humanos, tormentas repentinas o fallas estructurales en modelos defectuosos. Pero para otros, el patrón es imposible de ignorar: tres barcos idénticos tragados por el mismo tramo del océano y sin una respuesta clara de lo que pudo haberles pasado. El Lyubov Orlova fue un lujoso crucero soviético construido en 1976 y bautizado en honor a una célebre actriz rusa. Durante décadas surcó las frías aguas de la Antártida y el Ártico, transportando turistas aventureros a bordo de una embarcación que combinaba elegancia soviética con resistencia polar. Pero, tras la caída de la Unión Soviética, el Lyubov Orlova cayó en el olvido. En 2010 fue retenido en el puerto de St. John's, en Canadá, por deudas impagas y falta de mantenimiento, pero nadie imaginaba que su historia apenas comenzaba. En enero de 2013 fue vendido a un chatarrero, y el barco fue remolcado rumbo a un desguace en República Dominicana. Sin embargo, una tormenta severa en Terranova rompió las amarras y el Lyubov Orlova quedó a la deriva, sin tripulación y sin control. Intentaron reconectar la cuerda, pero la tormenta era tan severa que no pudieron, y desde entonces, el océano lo reclamó. El 1 de febrero de 2013, las autoridades canadienses anunciaron que el barco se había movido a aguas internacionales, y días más tarde se detectaron alertas del barco mostrando su posición, pero tiempo después desapareció de los radares. Ahí comenzó el mito, ya que algunos medios afirmaron que el crucero seguía flotando, convertido en un barco fantasma lleno de ratas caníbales, descendientes de las que habían sobrevivido del tiempo en puerto. Estas, sin comida y sin control, se decía que se habían alimentado unas de otras mientras el barco vagaba a la deriva, impulsado solo por las corrientes del Atlántico. A día de hoy, no se sabe si el Lyubov Orlova se hundió en el Atlántico o si sigue navegando silenciosamente, ya que no hubo rastros, ni restos, y tampoco un cierre oficial, solo silencio y especulación. El 1 de diciembre de 1927, el carguero Kamloops, un barco pequeño diseñado para los canales, se embarcó en su último viaje de la temporada cargado con suministros y maquinaria a través del despiadado lago Superior. La ruta era peligrosa, pero los dueños de la naviera querían exprimir hasta el último centavo antes de que el invierno cerrara el lago, por lo que el capitán Bryan zarpó con 22 almas a bordo consciente de la urgencia. El 6 de diciembre, una tormenta de nieve y hielo del Ártico golpeó el Kamloops con furia, siendo visto por última vez navegando ciegamente cerca de la isla Royal, completamente cubierto de una pesada capa de hielo, pero nunca llegó a puerto. El Kamloops se había convertido en un barco fantasma desaparecido sin una señal de socorro, y la búsqueda se abandonó rápidamente, ya que nadie podía sobrevivir al hielo y las olas del Superior. El misterio se transformó en tragedia en mayo de 1928, cuando el deshielo reveló los horrores. Varios cuerpos de la tripulación fueron encontrados dispersos en la costa desolada de la isla Royal, y si bien la mayoría había sobrevivido al naufragio inicial logrando llegar a tierra en chalecos salvavidas, solo llegaron para sucumbir al frío y al hambre en esa isla inhóspita. Entre los cuerpos estaba el de Alice Battridge, una joven azafata que dejó un mensaje encontrado meses después en una botella que decía: «Soy la última que queda viva, muriéndome de frío y hambre en la isla Royal en el lago Superior, solo quiero que mamá y papá sepan mi destino». Después de una ardua búsqueda, el Kamloops fue declarado perdido. Sin embargo, en 1977,
buzos deportivos localizaron el pecio a más de 79 metros de profundidad, perfectamente conservado por las aguas heladas. Los investigadores determinaron que la chimenea se había caído, dejando el barco sin propulsión en medio de la tormenta hasta que se estrelló contra un acantilado submarino y se hundió. Pero lo más aterrador ocurrió en próximas inmersiones para ver el estado del pecio, cuando unos buzos encontraron en la sala de máquinas los restos de un tripulante bajo una escalera, uno que llamaron el viejo Wahiti. Debido a la falta de oxígeno y las gélidas temperaturas, su cuerpo no se había descompuesto, sino que había sufrido saponificación, un proceso químico que convierte la grasa corporal en una sustancia parecida a la cera. El resultado fue una figura fantasmagórica y pálida, casi como una estatua de jabón, congelada eternamente en el momento de la muerte. Y bajamos al nivel 4. ¿Alguna vez has escuchado la frase mujeres y niños primero? Bueno, te cuento que este código moral universalmente reconocido tiene origen en una notable historia de autosacrificio y firme disciplina militar, durante uno de los desastres marítimos más infames del siglo XIX. En la madrugada del 26 de febrero de 1852, frente a las costas rocosas del Cabo de Buena Esperanza, el mar rugía bajo un cielo sin luna. En medio de esa tormenta, estaba el Birkenhead, con más de 600 almas que dormían sin saber que su travesía sería recordada no por su destino, sino por el modo en que enfrentaron la muerte. El Birkenhead era un buque moderno para su época, una fragata de casco de hierro, propulsada por una máquina de vapor y ruedas de paletas. Este transportaba a tropas británicas rumbo a Sudáfrica para reforzar la guerra colonial contra los Xhosa, pero en sus camarotes viajaban también mujeres y niños. A las 2 de la madrugada, el buque avanzaba a toda velocidad, demasiado cerca de la costa cuando de repente, un estruendo metálico desgarró el casco. La nave había golpeado una roca sumergida en Danger Point, una aguja de piedra que partió su estructura como si fuera de papel. Y por supuesto el agua inundó los compartimentos inferiores y mató a decenas de hombres en segundos, por lo que la máquina se detuvo, el vapor se apagó, y el buque comenzó a partirse por la mitad. Y acá viene lo más emocional e impactante, ya que el capitán Robert Salmond y el coronel Seton Hawke mantuvieron la compostura siempre. Ellos sabían que los botes salvavidas eran pocos y que las olas eran tan violentas que, si los soldados se lanzaban al mar, hundirían los botes con las mujeres y los niños, así que, para evitarlo, dieron una orden que resonaría para siempre: mujeres y niños primero. Los soldados se formaron en cubierta, en completo silencio, incluso algunos se dieron la mano y otros rezaron, pero ninguno rompió filas mientras los botes bajaban a los pocos civiles. Cuando la nave terminó de partirse en dos, los hombres permanecieron firmes sobre la cubierta inclinada, desapareciendo junto al buque que los había llevado a la muerte. En apenas 20 minutos, el Birkenhead fue devorado por el mar y de 640 personas solo sobrevivieron 193, todos niños y mujeres que posteriormente fueron rescatados por otro barco, y ningún soldado que había quedado en cubierta volvió con vida. Pero su conducta marcó la historia, porque lo que pasó esa noche dio origen a un código no escrito del mar, conocido como el Birkenhead Rule, la regla moral que dictaba que en un naufragio, los más vulnerables debían salvarse primero. Décadas después, durante el hundimiento del Titanic, la frase mujeres y niños primero sería repetida una y otra vez, como una herencia directa de aquel barco olvidado que desapareció en las costas del Cabo de Buena Esperanza. En 1968, el Sunday Times lanzó la Golden Globe Race, una competencia casi suicida que consistía en dar la vuelta al mundo en solitario por el mar abierto, sin escalas ni ayuda externa, pero con un premio en efectivo muy llamativo. Entre los participantes estaba Donald Crowhurst, un navegante aficionado, inventor y empresario inglés que veía en la carrera su última oportunidad para evitar la ruina económica. Con escasos recursos y apoyo económico, construyó el Teignmouth Electron, un trimarán rápido en papel, pero frágil y defectuoso en la realidad. Donald partió el 31 de octubre de 1968, con un barco que ya filtraba agua desde el primer día, y con varios problemas técnicos que se vieron reflejados posteriormente en su travesía. En el corazón del Atlántico, Donald comprendió una verdad devastadora: su embarcación jamás soportaría el violento océano austral, y tenía dos opciones: volver a casa, admitir el fracaso y perderlo todo, o continuar sabiendo que podría morir.
Con la decisión de continuar ya tomada, durante meses navegó en círculos en el Atlántico Sur, falsificando sus coordenadas y redactando diarios que inventaban un viaje inexistente alrededor del mundo. En sus transmisiones fingía progreso, mientras en realidad permanecía cerca de la costa brasileña, en un fraude meticuloso sostenido por el miedo y la desesperación. Cuando los otros competidores fueron abandonando la carrera, Donald descubrió con horror que podría ser declarado el ganador. Su mentira lo había llevado a un punto sin retorno, porque si regresaba victorioso, sus falsos diarios serían examinados y la farsa quedaría al descubierto, pero si seguía oculto terminaría muriendo solo. La presión fue insoportable para él, y en medio de la inmensidad azul, la mente de Donald Crowhurst se fracturó. Sus últimas transmisiones por radio cesaron, y el Tennant Electron se convirtió en un verdadero barco fantasma. Días después, el 10 de julio de 1969, el buque de correos Picardy halló el trimarán a la deriva cerca de las Azores en buen estado, además su bitácora de navegación yacía abierta, pero Donald había desaparecido. A bordo, el equipo de rescate encontró 3 cuadernos, los 2 primeros contenían el detallado y frío registro del fraude, pero el último, sin embargo, era la huella de una mente destrozada, con páginas incoherentes llenas de cálculos místicos, visiones filosóficas y reflexiones desesperadas sobre el cosmos. Donald hablaba del pacto con la verdad y de la necesidad de un sacrificio cósmico. Tras una última anotación críptica, el diario se detenía, por lo que se concluyó que Donald saltó al mar por voluntad propia, en un final que fue tanto por quitarse la vida como una inmersión en su propia psicosis. El misterio de este caso no es si se quitó la vida, pues la evidencia apunta a que sí. El verdadero enigma es que ocurrió en esa última semana de aislamiento para que el miedo al fracaso se transformara en un arrebato de psicosis mística. El mar conserva mejor que el tiempo, y lo que devora, a veces lo devuelve. En febrero de 2016, pescadores filipinos hallaron un velero a la deriva, solitario, a 62 millas de la costa de Barobo, en Surigao del Sur. Era el Sayo, un barco de 13 metros de eslora, con el mástil roto, las velas desgarradas y la radio muda. Al abordarlo intentaron hablarle a la tripulación para saber si estaban bien, sin embargo, encontraron algo que parecía una escena detenida en el tiempo. Al entrar, vieron a un hombre momificado sentado frente a la mesa de navegación, con la cabeza reclinada sobre su brazo como si se hubiera quedado dormido mientras trazaba una ruta. Ese hombre era Manfred Fritz Bejerer, un marinero alemán de 59 años que había pasado los últimos años de su vida navegando solo. Había zarpado décadas antes junto a su esposa, pero tras su divorcio y la muerte de ella en 2010, eligió seguir en el mar, acompañado únicamente por el viento y los recuerdos. El cuerpo de Manfred estaba intacto pero deshidratado, con la piel endurecida por la sal y el calor, los músculos retraídos y el rostro aún reconocible. No había signos de violencia, y la autopsia concluyó que había muerto de un infarto cardíaco mientras estaba sentado, pero lo perturbador era el tiempo, ya que llevaba muerto más de un año antes de ser descubierto. Durante ese año, el Sayo siguió navegando sin tripulación, impulsado solo por las corrientes y los vientos del Pacífico, mientras su capitán permanecía sentado inmóvil en la misma posición. El interior de la cabina, cerrado, caluroso y seco, había actuado como una cámara natural de preservación, y su barco se convirtió literalmente en su ataúd navegante. Entre los objetos encontrados había fotografías, certificados náuticos y una carta a su difunta ex esposa que decía: 30 años hemos estado juntos en el mismo camino, y luego, el poder de los demonios fue más fuerte que la voluntad de vivir. Te has ido, y que tu alma encuentre la paz, atentamente, tu Manfred. Tras esa fecha, su historia se disolvió, porque nadie supo cuándo fue su última transmisión, ni si alguien lo escuchó despedirse. El Sayo fue remolcado a puerto, pero el misterio quedó en el aire. ¿Cuánto tiempo navegó realmente, y cuántos barcos lo avistaron sin reconocer la figura inmóvil que seguía mirando el horizonte? Algunos creen que la muerte de Manfred fue un acto final de reunificación. Su corazón se rindió mientras estaba en el lugar que había construido con Claudia, el mar y el Sayo. Su vida se había convertido en un viaje en los recuerdos, y la muerte fue una liberación, no una tragedia. Esta teoría sugiere que la soledad fue la causa real de la muerte, y que la carta a su esposa fue su última forma de cerrar el ciclo.
Joseph Conrad solía decir que el mar nunca ha sido amigo del hombre, a lo sumo fue cómplice de su inquietud. Y al final, lo vemos claramente, en un Dios sin rostro que se traga los secretos de quienes lo desafían, guardándolos en un silencio más profundo que la muerte. Si este video te gustó y te pareció entretenido, déjame tu pulgar arriba, y comenta qué caso te pareció el más interesante. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas entregas. Desde acá envío un agradecimiento especial a la maravillosa Tomoyo, quien realizó las espectaculares miniaturas que viste en este video. Muchas gracias por llegar al final, espero que este video haya sido de tu total agrado. Nos veremos muy pronto con un próximo enigma, esto fue el laberinto del misterio, adiós.